estar en una segunda parte, ¿verdad? De una enseñanza que ya comenzamos. Creo que algunos estaban aquí, ¿verdad? Que comenzamos la enseñanza de la fe. Gloria al Señor, que decía es pues la fe, la esperanza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Gloria al Señor. Como en ese tiempo nada más tomamos, digamos que una primera parte, gloria al Señor, y entonces vamos a seguir con esa misma parte. Vamos a ir ahí a Génesis, gloria al Señor, en el Génesis, en el capítulo 2, gloria al Señor. Génesis 2, 7, gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Cristo, aleluya. Dios es bueno. Dice la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Gloria al Señor. ¿Lo tienen? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Gloria al Señor. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Gloria al Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Y todo lo hizo el Señor, ¿verdad? Siempre por la fe. Gloria al Señor. Vamos a orar, amados hermanos, para que el Señor nos dé la guianza y que nos enseñe también por medio del Espíritu Santo en esta mañana. Padre, primeramente te damos gracias y nos presentamos delante de tu presencia para que tú, Señor, nos guíes en esta enseñanza, Padre de la gloria, que tanto como me enseñas, Señor, también enseñes también a los hermanos gloriosos, Señor, que todo aquel que escuche, Señor amado, tu palabra pueda ponerla en práctica, mi Señor, y pueda ponerla por obra, Señor. Que lo que no sabemos, oh glorioso Señor, o lo que no entendemos, el Espíritu Santo hoy nos dé el discernimiento, Señor, y nos guíe, oh glorioso Señor, en medio de esta enseñanza, en el nombre poderoso de Jesús. Creemos, oh glorioso Señor, que tú eres el grande, que tú eres el todopoderoso, que a ti es, oh Señor amado, a quien dedicamos este tiempo, a quien dedicamos este culto, Señor, y de quien recibimos también esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendito es el nombre poderoso del Señor. Gloria al Señor. Vamos a continuar, gloria al Señor, con esta enseñanza que gloria a Dios. En el futuro vamos a tener un micro de esos más cómodos, ¿verdad? Que nada más tenerlo acá entre la boca y la oreja, ¿verdad? Para así tener más comodidad y poder manejar mejor los libros, gloria al Señor, ¿verdad? Hablamos de la fe en la lección pasada y del poder de la fe, de que somos es por la fe, gloria al Señor, y que en los tiempos que vivimos también debemos de aprender a vivir por fe, gloria al Señor. Cada día los tiempos son más difíciles y a nosotros nos queda una sola esperanza,
¿verdad? Que es nuestro Dios. El cristiano cada día, gracias a Dios en este país no somos todavía perseguidos, aunque en algunos lugares ya se les pasa la mano de repente por las autoridades o por algunas sectas o por algunos grupos, ¿verdad? Organizados, gloria al Señor, que agreden muchas veces al cristiano, ¿verdad? He podido ver en el Perú, en alguna parte de Guatemala creo que también, que no les gusta que les prediquen el Evangelio y entonces ofenden y acosan y muchas veces hasta golpean a los cristianos. Gloria al Señor. Entonces en ese momento es cuando debemos de tener una fe muy fundamentada en nuestra vida y realmente haber creído en quién es el que nos puso en este camino, quién es el que nos rescató del pecado, de la maldad y nos ha hecho caminar en fe. Gloria al Señor. Por eso dice a veces lo primero que no vemos, ¿verdad? Como dice una preciosa adoración de que tal vez no le vemos porque no es el tiempo, no le tocamos, pero le podemos sentir, ¿verdad? Gloria al Señor. Cuando sentimos la presencia del Señor, ese es un regalo muy hermoso y no lo vemos, pero tenemos la fe, ¿verdad? En Él. Le conocemos por sus hechos, por sus maravillas, por sus prodigios, por sus dichos, ¿verdad? Que son sus dichos los que están escritos en esta palabra, gloria al Señor, y también por su maravillosa obra que hizo desde el principio, cuando formó todas las cosas y luego formó al hombre, gloria al Señor. Y eso es un milagro y es algo de que por eso mucha gente no lo cree, porque además de incrédulo, ¿verdad? También le hace falta la fe, gloria al Señor. Y muchas veces a nosotros también como cristianos, ¿verdad? La fe nos falla, ¿verdad? O nos falta. Vivimos que medio creo que quizás podría ser, gloria al Señor. Y entonces muchas veces esta es la ocasión del fracaso de cada uno de nosotros, porque en realidad todo es posible para el que cree, dice la palabra, gloria al Señor. Y en realidad nada de todo lo que existe, no podríamos ver esa hermosa nieve cayendo, ¿verdad? Ver los cambios climáticos, gloria al Señor, ver este suelo aún, ¿verdad? Porque como habla la palabra en el principio, dice que todo estaba desordenado, gloria al Señor, ¿verdad? La tierra y el agua estaban juntas, el espacio también estaba junto, ¿verdad? Pero el Señor fue el que se encargó de hacer todas estas cosas posibles, ¿verdad? De que hoy pudiéramos nosotros mirar y ver la tierra, andar por ella, gloria al Señor, tener vida, solamente es un milagro, gloria al Señor. Y cuando escudriñamos las Escrituras y vemos que Dios iba haciendo todo por fe, ¿verdad? Porque Dios dijo, hágase, donde no había nada, gloria al Señor, ¿verdad? Hizo al hombre y le sopló, ¿verdad? Cuando no tenía vida, el Señor ahí lo hizo tener vida, ¿verdad? Y le dio de su espíritu, gloria al Señor, y es por eso que hoy andamos aquí caminando, ¿verdad? Lo que les decía en la lección pasada, ¿cómo sería posible que dos piedras o dos enormes meteoritos chocaran ahí arriba y que se formara la vida de algo, de un animal, de una, siquiera de un insecto, ¿verdad? Eso no es posible, gloria al Señor, y que si dos piedras chocan, lo más que usted puede sacar es juego, gloria al Señor, y después residuos de piedra, gloria al Señor, ¿verdad? Entonces el Señor es tan maravilloso que nos dio la vida, ¿verdad? Nos formó, ¿verdad? De un poco de barro, polvo volverás, gloria al Señor, ¿verdad? Porque de ahí nos formó el Señor, ¿verdad? Y nos dio de su espíritu cuando Él sopló, ¿verdad? Y nos dio vida, gloria al Señor. Entonces, eso es lo hermoso de comenzar a creer en Dios, porque yo digo, aquel que no cree que Dios existe, tampoco debería de creer que Él mismo existe, ¿verdad? Entonces debería de ser
una fábula, ¿verdad? Un mito también que exista el hombre. Gloria al Señor. Pero dice la palabra que Dios nos formó a su imagen y a su semejanza. Gloria al Señor. Vamos a dejar esto por aquí. Creo que tengo suficiente acá, ¿verdad? Entonces, la fe es una fuerza creada, gloria al Señor, ¿verdad? O más bien no creada, sino una fuerza creadora, gloria al Señor. Y nos demuestra la palabra en el principio, en la palabra que estábamos leyendo, que leímos un pequeño párrafo, pero qué hermoso es ese, digamos, ese principio que tiene la Biblia, gloria al Señor, que es Génesis, ¿verdad? Y comenzar a leer ese capítulo 1, 2, ¿verdad? Y 3, gloria al Señor, y 4, y le va gustando a uno, ¿verdad? Gloria al Señor, porque se va dando cuenta de dónde provenimos, ¿verdad? De dónde provienen todas las cosas, ¿verdad? Cómo es que llegamos hasta este tiempo de hoy, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, dice, la fe es una fuerza creadora. Por la fe Dios dijo, sea la luz, gloria al Señor, y fue la luz, ¿verdad? Donde no había nada, ¿verdad? Donde el Señor pues dice que Él se posaba sobre el Espíritu Santo, dice que se posaba sobre la faz, ¿verdad? De la tierra y de todas las cosas que estaban desordenadas en ese tiempo, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces Dios se dio cuenta de que podría existir algo tan hermoso como lo es el universo, como lo es esta tierra, como lo es todas las constelaciones que nos enseñaron cómo es el universo en nuestra escuela, ¿verdad? Y las constelaciones y cómo es ese aro donde se queda sostenida la tierra, cómo se sostiene ahí milagrosamente por el poder de nuestro Señor, ¿verdad? Que pudo hacer eso, ¿verdad? Y luego ahí creó a Marte, a Mercurio, a Neptuno, y hizo el Sol, hizo también la Luna, hizo todo perfecto, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos, ¿verdad? Tener vida, tener luz, tener noche para descansar, tener animales para que cuando pues le den ganas de ahí de un venadito, pues ahí, ¿verdad? Con el permiso de las autoridades, ¿verdad? Vamos a cazar un venadito, ¿verdad? Gloria al Señor. Hay mucha gente que se dedica a esas cosas, ¿verdad? Gloria al Señor, y es legal, ¿verdad? Y también hablando de las leyes de Dios, también es legal, porque Él le dijo al hombre, de todos estos animales comerás, ¿verdad? Menos de este y este, aunque al principio, ¿verdad? Cuando Dios estableció, ¿verdad? Todas las cosas, entonces también les dijo, no, de este no vayas a comer, como también les dijo del árbol, ¿verdad? De este árbol del conocimiento del bien y del mal no van a comer, gloria al Señor, ¿verdad? Y por eso es que en el tiempo de la desobediencia Dios vino y dijo, bueno, pues como el hombre pues es necio, gloria al Señor, ¿verdad? Entonces pues lo primero que hizo fue comer del árbol que el Señor le dijo que no comiera, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo el Señor? Lo había puesto en un lugar, el Señor hizo todo muy hermoso, maravilloso, gloria al Señor, ¿verdad? Pero hizo un lugar especial, ¿verdad? Donde puso al hombre, ¿verdad? Y dijo, aquí en este jardín, aquí lo voy a tener, árboles frutales, flores, rosas. Usted se imagina una hermosura, ¿verdad? Gloria al Señor, como cuando las damas, ¿verdad? Que son mucho de ver las cosas bonitas, dicen, no, yo aquí voy a hacer un jardín, voy a ponerlo por aquí, por donde se pasa, voy a poner flores acá, ¿verdad? Y se dedican a esas cosas, ¿verdad? Gloria al Señor, ¿verdad? A veces se molestan con el hermano Soler porque no, como que no es mucho de los adornos y de las flores y de esto, ¿verdad? Pero en realidad no es que no me gusten, ¿verdad? Yo tengo bellos recuerdos de mi madre porque ella era así, ¿verdad? Ella siempre andaba buscando una rosa, buscando algo para tener adornada la humilde casita donde siempre vivíamos, ¿verdad? Entonces ella ahí siempre sembraba algo, ¿verdad? Entonces lo que vamos es la hermosura que hacen muchas veces las mujeres con las casas cuando tienen posibilidades también, ¿verdad? Porque todo requiere a veces de ciertos gastos, de costos, de interés, de también tener esa visión, ¿verdad? Y de poder hacer las cosas como para que se vean hermosas, ¿verdad? Ahora si ellas podían, imagínense Dios, ¿verdad? El jardín donde puso
a Adán y a Eva, ¿verdad? Y les dijo para que vivan aquí, ¿verdad? Sojuzgar la tierra, ¿verdad? Eran como los reyes en ese tiempo de todo, ¿verdad? De las cosas como de los animales, gloria al Señor, ¿verdad? Pero pues como la desobediencia siempre acarrea una consecuencia, gloria al Señor, entonces fue ahí donde los echó del jardín del Edén, gloria al Señor, y los alejó también del árbol de la vida que el Señor también había hecho, ¿verdad? No se vaya a poner a buscarlo por ahí, ¿verdad? Para ser eterno, gloria al Señor, o para pecar contra Dios y decir voy a comer también del árbol de la vida, gloria al Señor. Parece una broma, pero el Señor dijo, no, los voy a expulsar de aquí, no sea que también vayan y coman del árbol de la vida y entonces ya sean inmortales, ¿verdad? Como Dios, ¿verdad? Entonces el Señor los expulsó de ahí y dice que puso una espada, como una espada, un ángel como con una espada de fuego para que no les permitiera volver a entrar a ese lugar, ¿verdad? Entonces, qué hermoso, ¿verdad? Y todo esto, ¿verdad? Nos damos cuenta cuando comenzamos a leer la Biblia, ¿verdad? Y nos vamos dando cuenta de cuán maravilloso es nuestro Señor, pero de que en realidad nosotros debemos de tener siquiera ese granito de mostaza de la fe que nos habla la palabra, ¿verdad? Tal vez no vamos a ser creadores como Dios, gloria al Señor, pero podemos alcanzar grandes cosas, ¿verdad? Todo lo que sucede, amados hermanos, esas maravillas, esos prodigios, esos ciegos que miraban, ¿verdad? Esos cojos que andaban, los sordos que oían en los tiempos antiguos, también lo pueden hacer ahora en estos tiempos por medio de la fe. Por medio de la fe de usted, de usted, de usted, de ustedes, de aquellos que están ahí detrás de la cámara, gloria al Señor, ¿verdad? Que están mirando esta transmisión. El Señor puede hacer grandes cosas. ¿Cómo? Si nosotros en realidad llegamos a obtener ese nivel de fe que el Señor nos dice que podemos tenerlo, ¿verdad? Gloria al Señor. Yo recuerdo cuando yo fui un jovencito que me aparté de las cosas del Señor, ¿verdad? Por andar de desobediente también, ¿verdad? Y me acerqué nada más por curiosidad en una campaña que había en un campo de fútbol en una colonia muy peligrosa, ¿verdad? En mi país, en Choloma, Cortés. Gloria al Señor. Esa colonia se llama Canadá, la Canadá de Choloma, Cortés, Honduras. Gloria al Señor. Y llegó un predicador así muy sencillo, ¿verdad? Sin andar de traje y de corbata, gloria al Señor, ¿verdad? Sí, usaba su ropa normal, pero los que conocen las costas de Honduras, ¿verdad? Saben que el calor es intenso. Gloria al Señor, y que se vuelve un poco difícil mantenerse con tanta ropa, gloria al Señor. Recuerdo que miré a aquel predicador, ¿verdad? Que llegó, que se quitó la camisa y se quedó solo en una camiseta, o lo que nosotros hoy llamamos un centro, pero mojado, ¿verdad? Del sudor mientras él predicaba, y no era en el día, era en la noche, ¿verdad? Y estaba todo sudado, pero cuando él terminó de predicar y comenzó a llamar para la oración, el campo de fútbol estaba lleno totalmente de gente por todos lados. Y alguien, ¿verdad? Llegó en una silla de ruedas, ¿verdad? Y él comenzó a orar, estaba orando por los enfermos, no sé cuántos, porque ya hace unos buenos años, gloria al Señor, ¿verdad? De que esto pasó. No sé cuántos personas enfermas fueron sanados en ese, pero sí tengo el recuerdo del de la silla de ruedas, ¿verdad? Que de repente se levantó de la silla de ruedas y comenzó a caminar, con sus piernas tullidas, sí, ¿verdad? Pero recuerdo verlo caminando, ¿verdad? Con sus piernas acalambradas, gloria al Señor, porque fueron tantos años. Me imagino en aquella silla de ruedas que sus piernas estaban tullidas y tenía que volver a agarrar movimiento en sus tendones y todo eso,
pero lo vi caminar, ¿verdad? ¿Por qué caminó? ¿Verdad? Porque tuvo la fe en que el Señor iba a hacer el milagro en ese día. Gloria al Señor, porque está bien, el evangelista, él hizo su trabajo, ¿verdad? Él dio la palabra, él también tenía la fe, ¿verdad? En el Señor, de que el Señor hacía grandes cosas, obviamente utilizándolo a Él, ¿verdad? Porque cuando nosotros nos disponemos, el Señor nos utiliza en muchas áreas, gloria al Señor. Y tal vez el Señor le había dado, ¿verdad?, a Él el don de la sanidad, ¿verdad? Y entonces miré a aquel hombre caminando, ¿verdad? Y pues uno es conocedor, ¿verdad? Porque yo era un apartado en ese tiempo, gloria al Señor, pero pude ver así, pero estaba tan duro mi corazón, yo no me fui a reconciliar, ni siquiera se me cruzó por la mente, ¿verdad? Irme a reconciliar. Sabía que Dios estaba haciendo ese milagro, porque era conocedor de las cosas que Dios había hecho milagros en mi vida, en la vida de mi mamá, gloria al Señor, ¿verdad? Yo tuve una vez la fe, ¿verdad?, de que el Señor me iba a sanar y me sanó de un ojo. Gloria al Señor. Yo creo que les he contado alguna vez, gloria al Señor, que cuando éramos niños, mi hermano y yo, mientras jugábamos, hacíamos carretas de madera, hicimos una carreta, me subí, mi hermano me llevaba empujado, fui a dar a un clavo y se me metió un clavo acá, en un lado del ojo. Y pues pasó, que ya dejó de sangrar y entonces todo bien. Pero con los días comenzó a inflamarse, y hasta que ya no miraba, ¿verdad? Entonces tuve una infección tan grave, pero se había anunciado un culto especial, ¿verdad? Un predicador llegaba a predicar allí a la iglesia donde nosotros nos congregábamos, ¿verdad? Y entonces yo dije, allí el Señor me va a sanar, ¿verdad? Y yo se lo dije a mi mamá, ¿verdad? Porque pues era un niño que creía, que tenía fe en Dios, que oraba a Dios como que hablara con usted, ¿verdad? Entonces tenía esa esperanza y la convicción de que ahí iba a ser sano, ¿verdad? Cuando vinieron los hermanos, ellos comenzaron a hacer el culto, terminó el culto y oraron, y entonces yo pasé a que oraran por mí, y oraron por mí, y al siguiente día mi ojo se comenzó a desinflamar, y volvió a abrirse mi ojo, gloria al Señor. ¿Por qué? Por medio de la fe. Pero en ese tiempo vuelvo a ver otro milagro en otra persona, perdón, también les he testificado de cuando el Señor le devolvió a mi madre su sangre, que ella tuvo un flujo de sangre hasta que se terminó de desangrar, ¿verdad? Y el Señor le devolvió la vida. Ahora, ¿por qué? Por la fe. Entonces nosotros sencillamente somos tan necios y muchas veces nos volvemos impíos porque conociendo el bien no lo hacemos, sabiendo lo que tenemos que hacer para obtener, ¿verdad?, el favor de Dios, no lo hacemos, gloria al Señor, y entonces vamos perdiendo la fe y la confianza, ¿verdad? La lección pasada yo les decía, uno comienza dejando de creer en Dios, pero también deja de creer en uno mismo. ¿Por qué? Porque sabe y conoce el comportamiento de uno, y Dios muchas veces, Él está escuchando la voz del impío, porque no es que no lo escucha, pero lo ignora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando Dios lo llama, uno lo llama y lo llama y lo llama y uno no hace caso, ¿verdad? Pero cuando uno tiene necesidad, entonces ahí dice, Dios mío, es más, el machucón que se da de repente con un martillo, un tropezón, ay, Dios mío, ¿verdad? Los que hemos aprendido, ¿verdad?, a cambiar, ¿verdad?, las palabras también, porque antes decíamos una barbaridad, nos tropezábamos y se nos salía hasta un demonio por la boca, ¿verdad? Pero todo eso el Señor lo cambió, ¿verdad? Y ahora de repente comenzamos a hacernos olvidadizos de Dios y el Señor dice, mira, porque a veces nosotros tenemos unos sentires y el Señor nos dice, haz esto, hay una hora, ora por fulano. Y el Señor nos trae a veces personas, a veces yo digo, a veces uno está orando por cosas y el Señor se las pone en la boca y en la mente y uno no sabe por qué uno está orando por eso, ¿verdad?
pero uno está orando y hay que ser obediente a la guianza del Espíritu, ¿verdad? Porque por ahí comenzamos, ¿verdad? Haciendo desobedientes y nos vamos endureciendo y se va perdiendo también la fe. Dejamos de creer en Dios, dejamos de tener esa confianza, ¿verdad? Esa convicción de que vamos a obtener lo que no vemos, ¿verdad? Perdemos la esperanza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decimos, no, pero es que, ¿cómo ando? ¿Verdad? Y nosotros nos podemos ver al espejo. No nos conocemos tanto como Dios nos conoce, pero nos conocemos, ¿verdad? Y sabemos de que estamos actuando muchas veces delante de Dios mal, entonces estamos perdiendo la fe en Dios y en nosotros mismos, ¿verdad? Entonces se vuelve un poco complicada la situación. Pero cuando nosotros comenzamos a tomarnos el tiempo para leer la palabra y decir, esto estaba haciendo mal, y tomamos corrección en nuestra vida también, ¿verdad? Y decimos, no, tengo que mejorar en esto, ¿verdad? Entonces Dios nos está viendo, no, está haciendo un esfuerzo, ¿verdad? Entonces Dios nos echa la mano también, ¿verdad? Pero nosotros debemos de tomar acción, gloria al Señor, ¿verdad? Y esto es así desde que comenzamos como cristianos, viene un paso de fe, el arrepentimiento, la confesión de pecados y comenzamos a andar en este camino del cristianismo, ¿verdad? Y el Señor nos va enseñando. Algunos, ¿verdad? Como Dios es soberano, algunos pecadores vienen al altar, se arrepienten y el Señor los bautiza, ¿verdad? Con el Espíritu Santo inmediatamente que se arrepienten, ¿verdad? ¿Qué clase de arrepentimiento tendrán? ¿Qué clase de corazón tendrán estas personas, verdad? Que Dios inmediatamente que los limpia, también los llena con el poder del Espíritu Santo y los hace hablar nuevas lenguas y los hace sentir ese juego, ¿verdad? Que esas personas en su mayoría nunca van a dar un paso atrás por las experiencias que han tenido con algo que no se ve, ¿verdad? Pero que se puede sentir, que puede hacer cambios en nuestra vida, que nos borra todos los pecados, que nos limpia, que nos sana de los rencores que traemos, que nos quita los resentimientos. Gloria al Señor. Entonces, se hace una fe profunda, una fe tan grande, de que dice, no, mi Dios ha hecho tantas cosas por mí que yo no lo puedo defraudar, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede en la iglesia? Digo, son tiempos difíciles en la iglesia también. Hay mover, la presencia de Dios está ahí, pero hay muchas cosas que no suceden en la iglesia porque falta la fe, ¿verdad? No creemos que puedan suceder. Estamos diciendo, yo creo que el Señor va a hacer el milagro, pero hay una voz que nos está diciendo, ¿será? ¿Verdad? Siempre está la duda, entonces no tenemos una fe tan fundamentada como para decir, el Señor lo hará, ¿verdad? Podemos decir grandes cosas el Señor hará en este servicio, pero a la hora de que llega la situación o vemos una situación, vemos, por decir así, un asmático o una persona, vamos a ponerlo más grave, una persona con cáncer, ¿verdad? Nos viene la duda, ¿verdad? No tenemos esa fe. Cuando el Señor vio a Marta, le dijo, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios, ¿verdad? O sea, él estaba seguro, ¿verdad? Tenía una fe, ¿verdad? Que nos enseña a nosotros en realidad de que esa es la fe que debemos de tener. Él decía, no, es que mi Padre lo hace. O sea, Jesús ni siquiera decía, no, yo estoy haciendo las cosas. No, él decía que las hacía, ¿verdad? Por eso decía, te oro no para que hagas el milagro, sino para que la gente vea que estás actuando, ¿verdad? Estás haciendo las cosas, ¿verdad? Y él daba la orden, pero confiaba en que Dios estaba haciendo las cosas, ¿verdad? Entonces, es el gran poder de Dios manifestado por medio de la fe. Gloria al Señor, ¿verdad? Entonces, hemos visto tantas cosas en nuestra vida. Yo a veces me quedo pensando y digo, en realidad, que cómo somos los humanos, ¿verdad? Tan contradictorios hasta con las cosas que hemos visto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos volvemos atrás muchas veces después de todas las cosas que Dios hace por nosotros, ¿verdad?
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Comenzamos a perder la fe, ¿verdad? Y nos vamos volviendo, de cierto modo, incrédulos, ¿verdad? Recuerda que la incredulidad también es pecado, ¿verdad? Es un mandamiento, ¿verdad? Que desde el principio de la salvación de la persona se viene poniendo como un fundamento o algo fundamental es el creer, ¿verdad? Cuando la palabra del Señor dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Gloria al Señor, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta de que hay que creer, ¿verdad? Y todo viene por medio de la palabra, ¿verdad? Cuando crees, entonces se va fundamentando más tu fe, vas creyendo un poco más, y de repente crees que todas las cosas, ¿verdad? Que estás esperando van a ser posibles, ¿verdad? Y el Señor viene y lo hace, ¿verdad? Pero es difícil, ¿verdad? Cuando nosotros no ponemos un esfuerzo o no hacemos un esfuerzo, gloria al Señor. Por eso es que dice que cuando Dios dijo sea la luz, fue la luz. Dice por la fe Dios dijo haya expansión en medio de las aguas y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que nos habla? De que antes los cielos estaban unidos con las aguas, ¿verdad? Por eso es que él dijo, hay expansión en medio de las aguas. Entonces se separó. Por eso hoy vemos hacia arriba y decimos, oh, acá está el cielo, ¿verdad? Que Dios lo llamó cielo, ¿verdad? Que dijo, haya una expansión, entonces un espacio entre el cielo y la tierra y las aguas. Gloria al Señor, ¿verdad? Entonces dijo, haya expansión en medio de las aguas, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielo. Por la fe Dios dijo, júntense las aguas que están debajo y descúbranse, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Gloria al Señor, ¿verdad? Por eso existe el mar, ¿verdad? Gloria al Señor, porque el Señor los separó, ¿verdad? Entonces la tierra y el agua estaban revueltos, estaban juntos, ¿verdad? Haga de cuentas cuando usted hace un licuado, ¿verdad? Gloria al Señor, ¿verdad? Sí. Cuando usted se viene a dar cuenta que ahí está el agua es porque lo dejó reposarse y entonces el agua como que se va subiendo y como que lo sólido se va quedando abajo, ¿verdad? Y entonces Dios lo que hizo fue lo separó, ¿verdad? Por eso digo que se junten las aguas, ¿verdad? Y se descubra lo seco. Y llamó a lo seco tierra y llamó a las aguas que se juntaron, los llamó mares. Gloria al Señor, ¿verdad? Entonces, todo esto el Señor lo venía haciendo ¿por qué? Por fe, ¿verdad? No existía esta tierra, ¿verdad? Esta enorme balón de tierra, ¿verdad? Donde el Señor nos puso a nosotros, ¿verdad? Desde el principio Adán, ¿verdad? Entonces, y tampoco existían los mares, no existía el cielo, ¿verdad? Entonces, todo esto el Señor lo fue haciendo por fe. Gloria al Señor, ¿verdad? Por fe Dios dijo, produzca la tierra hierba verde, árbol de fruto, y fue así. Por la fe Dios dijo, hayan lumbreras en la expansión, la misma expansión que él había hecho antes, ¿verdad? Dijo que hayan lumbreras, ¿verdad? En la expansión de los cielos, y fue así, ¿verdad? Entonces fue cuando Dios creó las lumbreras. ¿Cuáles lumbreras habla la Biblia? La luna y el sol. ¿Para qué dijo? Para que el sol reinara de día y que la luna de noche. Gloria al Señor. ¿Para qué dijo? Para que además del día se viera más claro, gloria al Señor, y que en medio de la oscuridad también hubiera un poco de resplandor.
Gloria al Señor, y esa es la luna. Gloria a Cristo. Por la fe Dios dice, oiga, todo tiene que ver con la fe. Por la fe Dios dijo, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen, y fue así. Algo que de repente nosotros podríamos pensar, ¿por qué las aves? Pero las aves no nacieron del agua, ¿verdad? ¿O sí? Oiga, ¿cómo dice acá? Dice, por la fe Dios dijo, produzcan las aguas seres vivientes y aves, ¿verdad? Las aves no nacieron de la tierra, de los árboles de acá, no. El Señor dijo que las produjeran las aguas, ¿verdad? Ahí está escrito en Génesis, ¿verdad? Creo que en el mismo capítulo 2, no sé en qué versículo. No, está más atrás. Sí, está en el capítulo 1, en algún lugar, ¿verdad? No recuerdo el versículo exacto, pero bueno, continuamos. Entonces, fue cuando ya las aves comenzaron a hacer sus niditos en los árboles y todo eso, ¿verdad? Porque el Señor iba creando todo, ¿verdad? Perfecto, ¿verdad? Para la comodidad de los animales y para la comodidad del hombre. Gloria al Señor. Dice, por la fe Dios dijo, produzca la tierra seres vivientes, bestias, serpientes y animales, y fue así. Gloria al Señor, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Que el Señor nos enseña de que por la fe, ¿verdad? Cualquier cosa puede hacerse, ¿verdad? Sin embargo, nosotros como humanos, ¿verdad? No nacemos naturalmente con la fe, ¿verdad? En lo único que comenzamos a creer cuando somos pequeños es en la protección de nuestro padre y de nuestra madre, y cuando vemos que no es así muchas veces, ¿verdad? Que de repente nuestro padre no es el protector que nosotros pensábamos cuando comenzábamos a caminar, ¿verdad? O que nuestra madre tampoco, ¿verdad? Aunque naturalmente es así, ¿verdad? Una madre siempre es protectora, un padre también, ¿verdad? Pero existen también las malas madres y los malos padres, lamentablemente, ¿verdad? Entonces ya ahí nosotros comenzamos a creer, ¿verdad? Que nuestra madre siempre nos va a proteger, que nuestro padre también, ¿verdad? Gloria al Señor, muchos en el hermano mayor, gloria al Señor, porque es el que siempre nos defiende y todo eso, entonces creemos en ellos, ¿verdad? Entonces confiamos, vamos teniendo fe, ¿verdad? Entonces la fe es algo que se va creando, ¿verdad? Y se va fortaleciendo, ¿verdad? Pero cuán primordial es tener la fe en nuestro Señor, la fe en Dios, la fe en la palabra, ¿verdad? Recuerdan cuando llegó aquel oficial delante del Señor y le dijo, que tenía su criado enfermo y que necesitaba que fuera sano, pues, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que le dice el Señor? Está bien, iremos y, ¿verdad? Va a ser sano. ¿Verdad? Pero entonces le dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, solamente di la palabra. Pero entonces comenzamos a creer en la palabra también, ¿verdad? Hoy en este tiempo también creemos en la palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque comenzamos a basarnos en las cosas que nos enseña la Biblia, ¿verdad? Como para tener una vida cristiana, pero también cuando oramos por un enfermo, ¿verdad? O oramos por una necesidad, entonces también estamos confiando en la palabra, ¿verdad? Cuando alguien va y pone las manos sobre alguien, también creemos en eso, creemos en la imposición de manos, porque la palabra de Dios dice, sobre los enfermos pondrán sus manos, ¿verdad? Y se sanarán. Gloria al Señor. Entonces creemos también en la imposición de manos, ¿verdad? Pero para todo esto
también necesitamos creer en el poder del Espíritu Santo y en el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad?, sobre estas vidas y en la repartición de dones. Gloria al Señor, ¿verdad?, que los dones vienen, ¿verdad?, por medio del Espíritu Santo. Alguien que no tiene el Espíritu Santo no va a tener el don de sanidad, ¿verdad?, a menos que pues tenga el don de los hechiceros, ¿verdad?, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Como decía, como testifican algunos pastores, también ellos tienen ciertos poderes, ¿verdad?, y sanan ciertas enfermedades, pero no todos lo pueden hacer, ¿verdad? Y cuando el Señor dice no, es no, ¿verdad? Porque también eso tiene que ver, ¿verdad? Cuando usted está bajo la protección de Dios, ya puede ser el brujo más poderoso que sea, ¿verdad?, y tan agarrado de la mano de Satanás que esté, que el Señor lo reprenda, ¿verdad?, y no le va a poder hacer daño. ¿Por qué? Porque usted ha confiado en Dios y tiene la fe en Dios y tiene el poder del Espíritu Santo, ¿verdad?, está lleno del Espíritu Santo, y cuando usted está lleno del Espíritu Santo, usted tiene a Dios dentro suyo, ¿verdad?, y entonces ¿qué brujo va a poder hacerle daño, ¿verdad? ¿Cuál hechicero? ¿Cuál chamán? ¿Verdad? Entonces, todo tiene que ver con la fe, ¿verdad? Siempre debemos de tener fe, pedir creyendo, pedir con fe, ¿verdad? También teniendo en cuenta la soberanía de Dios, ¿verdad? ¿Cuándo lo va a hacer Dios? En su tiempo, ¿verdad? Porque Dios también tiene su tiempo, ¿verdad? Tiene su pensamiento. Y nosotros a veces estamos pidiendo y tenemos nuestro pensamiento de cómo van a ser las cosas, ¿verdad? Hasta planeamos muchas veces cómo va a ser Dios el milagro, ¿verdad? Pero también tenemos que recordar la palabra, dice nuestros pensamientos, ¿verdad? O como dice la palabra, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ¿verdad? Entonces hay cosas diferentes. La soberanía de Dios quiere decir de que Dios hace como quiere, cuando quiere, donde quiere, ¿verdad? Gloria al Señor, ¿verdad? Muchas veces pedimos y tal vez pedimos mal, ¿verdad? Pero muchas veces también tenemos que tener en cuenta la soberanía de Dios, porque no, así lo voy a hacer porque si te hago de esta forma que estás pidiendo te voy a hacer daño, ¿verdad? Va a pasar algo más allá o no sabemos las consecuencias a veces las bendiciones a nosotros nos traen malas consecuencias, ¿verdad? Entonces como el rico, ¿verdad?, que antes era pobre, ¿verdad? Como antes no tenía ganado, ¿verdad?, entonces no ordeñaba los domingos, ¿verdad? No iba a pastear el domingo, no iba a encerrar los terneros el domingo. Entonces tenía el domingo libre para ir a la iglesia, ¿verdad? Pero ya cuando ya el Señor lo bendijo y le dio un montón de ganado, entonces, no, el domingo no puedo ir a la iglesia porque tengo que ir a levantarme de madrugada para ir a ordeñar las vacas, ¿verdad? Y a las 2 o 3 de la tarde tengo que ir a encerrar los terneros para que para la mañana esté lista la leche también, ¿verdad? Y tiene por las horas del mediodía que le restan, tiene que pastear, darles pasto para que den suficiente leche, ¿verdad? Entonces, la bendición vino, ¿verdad?, de repente en su vida secular, pero en su vida espiritual fue una maldición, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo apartó de Dios. Ya no va el domingo a darle gracias a Dios, a decir que como dijo David, ¿verdad?, que hermoso es habitar, ¿verdad?, en los atrios de Jehová, ¿verdad? Entonces ya se le hacía mejor, no, es que es más importante el ganado, ¿verdad? Si no voy, entonces se pierden las 80 litros de leche que tengo que sacar el domingo, entonces está perdiendo dinero, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las bendiciones nosotros debemos de aprender a asociarnos también con la vida cristiana, ¿verdad? Y decir, Señor, no quiero tener algo que me aparte del camino del Señor, ¿verdad? Y que comience a confiar más en lo que tengo, en mi vida, en el dinero, ¿verdad?, en mis propias fuerzas, ¿verdad? Y voy perdiendo la fe en lo que Dios hace en mi vida, ¿verdad? Porque todo depende de Dios, nuestra salud, ¿verdad? Todas las cosas son de Dios, ¿verdad? Nosotros también, ¿verdad? Si Él nos vuelve administradores de algo en esta tierra, debemos de ser agradecidos con Dios y siempre ponerlo como primero. Señor, tú eres el dueño de todas las cosas, ¿verdad? Me has dado todo esto para que yo viva bien, ¿verdad?
y te agradezco, ¿verdad? Ser agradecido. Y cuando va también a la iglesia, ir con acción de gracias. Señor, me bendeciste tanto este mes que aquí traigo mi acción de gracias, ¿verdad? Y bendecir también la casa del Señor. Yo soy alguien que yo digo, si el Señor me bendice, bendice también su casa. Porque de lo que el Señor me bendice, también recibe su casa, ¿verdad? Y entonces el Señor nos va a seguir bendiciendo también. ¿Por qué? Porque creemos y confiamos, tenemos la fe y la esperanza en que Dios es el que hace todas las cosas, ¿verdad? Y que Él es el que nos dio. Y entonces venimos y también bendecimos la casa, ¿verdad? Y así no vamos a quedar después renegando. ¿Por qué será que, pues, antes yo tenía bendiciones, era próspero y el Señor siempre me daba? Y de repente nos olvidamos de la casa del Señor, ¿verdad? Y nos enfocamos ya en creer, no, pues si no trabajo no como, ¿verdad? Si no fuera por mis propias fuerzas, pero ¿quién da las fuerzas? ¿Quién da la salud? ¿Quién da el trabajo? ¿Verdad? Todo gira en torno del Todopoderoso, que es Dios, ¿verdad? El Señor muchas veces bendice al impío, gloria al Señor, para probarnos a ver si creemos en la palabra o si la ponemos por obra, cuando nos dice que no nos fijemos en las ganancias del impío, ¿verdad? Porque no sabemos cómo las ha obtenido, de dónde vienen, ¿verdad? Algunos hasta hacen pacto con el diablo, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Y se vuelven ricos por un tiempo, pero están perdiendo su alma. Comenzaron a creer en el diablo, a tener la fe en el diablo y se olvidaron de Dios, ¿verdad? Entonces, también eso sucede, ¿verdad? Y no es mentira porque pues nosotros debemos de tener algo bien claro, que el demonio existe, ¿verdad? Que el diablo no es una fábula, no es un cuento, ¿verdad? Que los ángeles que derribó no son una fábula, ¿verdad? Y todo eso lo habla la palabra. Dice que en los aires habitan regiones celestes también, ¿verdad? Y nosotros debemos de estar también atentos a eso, ¿verdad? Y de ver que si vemos, muchas veces nos volvemos escépticos también, ¿verdad? Y no creemos las cosas. Gloria al Señor. Yo soy de las personas que yo creo en los demonios, ¿verdad? Pero creo más en Dios, ¿verdad? Creo que existen los demonios, que existe el diablo, ¿verdad? Pero existe un todopoderoso y es al que nosotros servimos, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de tener la confianza, ¿verdad? La fe de que el que nos protege a nosotros es Dios, ¿verdad? Y que como dice la palabra, por más que el diablo ande como león rugiente rondándonos, pues no nos va a poder tocar. ¿Por qué? Porque hemos depositado la confianza en Dios, ¿verdad? Que si queremos algo, por fe lo vamos a obtener, ¿verdad? Todo lo que pidieres al Padre creyendo, dice la palabra, ¿verdad? Él lo hará, gloria al Señor. ¿Qué nos falta para que lo haga? Nos falta la fe, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos de reforzar? La fe. El que no tiene, dice la palabra, aquel que no tiene, pídala, ¿verdad? Todo lo que no tenemos, porque en realidad somos muy incompletos, ¿verdad? Desde el más grande hasta el más pequeño, somos muy incompletos, ¿verdad? Al que no le falta una cosa, le falta otra. Pero debemos de pedirle al Señor con fe que termine su obra en nosotros, ¿verdad? Y Él lo va a hacer, ¿verdad? Entonces, es un asunto de buscar, de acercarse, gloria al Señor, y de tener muy en cuenta esa palabra, que es 2 letras que forman una palabra tan impresionante, tan poderosa, ¿verdad? Fe, ¿verdad? Solo son 2 letras, pero con un poder impresionante que deberíamos de nosotros decir, Señor, yo solo quiero fe, ¿verdad? Y si tenemos la fe, tenemos todo, ¿verdad? Entonces sería muy bonito, como les decía en la lección pasada, que tuviéramos fe, siquiera como lo que no se ve del grano de mostaza, ¿verdad? Porque imagínense todas las cosas que el Señor hace, pero dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos decirle a ese tripod, muévete y se va a mover él solo, se va a pasar para allá, ¿verdad? Ese es el poder de la fe, ¿verdad? La palabra habla de un árbol, del sicómoro, que si tuviéramos fe, al que se subió Zaqueo, ¿verdad? Ese mismo es del que habla la Biblia, ¿verdad?
Entonces dice que si le dijéramos a un árbol que se quite de ahí, que se ponga acá, ¿verdad? Para que le dé sombra a la hamaca, ¿verdad? Entonces lo haría. Entonces es cuestión de fe, ¿verdad? Gloria al Señor. Dice, entonces Dios, igualmente por fe, formó al hombre, ¿verdad? Del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esto es por por el hecho de tener fe, de ejercitar la fe, de actuar en fe, ¿verdad? Todo tiene que ver muchas veces con la fe. Todo lo que nos rodea, nosotros como cristianos debemos de acostumbrar a vivir por fe, ¿verdad? De caminar en la fe. El solo hecho de ser cristiano tiene que ser por fe. ¿Por qué? Porque yo hay algo que siempre le digo al Señor y es, nada sería posible en mi vida si no fuera por Dios, ¿verdad? No puedo hacer nada, no puedo apartarme del pecado si no es por Dios, ¿verdad? Porque ¿qué quisiéramos nosotros? No ir a la iglesia y no conocer de Dios, no conocer la palabra y poder habernos apartado de todo el mal, ¿verdad? En el que vivíamos, ¿verdad? Sin necesidad, ¿verdad? De vivir en la fe. Pero todo esto es necesario, ¿verdad? ¿Para qué? Para que, como decía Pablo, para que el hombre no se gloríe de su propia fuerza, de su propio entendimiento, de cómo yo hago las cosas, de este soy yo, ¿verdad? Había una hermana que el Señor la usaba mucho hace tiempo, ¿verdad? En su pasado, pero tenía un decir, ¿verdad? Si yo no hubiera ido a orar, ¿verdad? No, los hermanos no habían podido, ¿verdad? Los intercesores no podían hacer nada en ese caso, pero solo fui yo a orar y lo pude expulsar, ¿verdad? Y es que el Señor reparte dones, hermano, ¿verdad? Y hay un peligro de confiarse y pensar de que lo hacemos por nuestra propia fuerza, por nuestro propio entendimiento, con nuestro propio poder, ¿verdad? Y no tenemos, sin Dios no tenemos nada, ¿verdad? Para no hacer más larga la historia, hoy está en el mundial, ¿verdad? La hermana que Dios usaba tanto. El yo es bien peligroso y el yo quiero. Por eso debemos de ser cuidadosos hasta con nuestro orgullo, ¿verdad? Que todos tenemos algo de orgullo, ¿verdad? Alguien decía acá en el movimiento, es mejor no mencionar la palabra orgullo, ¿verdad? Pero, hermanos, si todos somos orgullosos, ¿verdad? Todos tenemos algo de, de altivez, ¿verdad? El mejor predicador se jacta de cómo predica, ¿verdad? El que hace milagros se jacta de que es el que tiene el don de los milagros, ¿verdad? El que es el líder se jacta de que es el líder. Entonces, en algún momento el orgullo no debemos de subestimarlo también porque puede hacernos daño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decimos el yo, se nos sale el yo y se nos olvida Él es, ¿verdad? El grande. Pero cuando le dijo a Moisés, ¿cómo fue que dijo? Diles el gran yo soy me envió, ¿verdad? Entonces el grande es Él, nosotros quiénes somos, ¿verdad? Si como dice la palabra, nos sacó del fango, del pecado, éramos nada, o sea, éramos peor que nada, porque el nada no afecta a nadie, ni hace daño, ¿verdad? Entonces, nosotros éramos peor que nada porque muchas veces hacíamos daño, ¿verdad? Causábamos tristeza, ¿verdad?
Por ejemplo, cuando éramos borrachos y nuestra madre sabía que a las 4 de la mañana andábamos en la calle. Estamos haciendo daño a nuestra madre, estamos matando en vida a nuestra madre muchas veces, ¿verdad? Y, y no nos damos cuenta, pero si uno no es nada, pues no hace nada, ni hace daño. Entonces uno cuando no tiene a Dios es peor que nada, ¿verdad? Está arruinado. Dice una palabra y esa palabra es como un machete, es como una espada que traspasa el corazón de alguien, que hace daño, ¿verdad? Porque a veces dicen que mejor es que le den una bofetada a uno y no que le digan ciertas palabras que lo hieren, ¿verdad? Más que una bofetada. La bofetada le va a arder un ratito y luego se le pasa, ¿verdad? Pero las palabras se van clavando en el corazón y van haciendo daño, ¿verdad? ¿Qué pasa? Necesitamos a Dios, ¿verdad? Y reforzar cada día más nuestra fe. Cuando tenemos fe no nos hace falta nada. Entonces, si tienes fe, ¿qué te hace falta? Somos salvos y vivificados por la fe. Vivimos y lo que somos, somos por fe. Gloria al Señor. Muchas veces hemos estado enfermos y somos sanados por fe. Yo recuerdo una noche, sin estar yo reconciliado todavía, ya hace más de 7 años, tal vez unos 8, 9 años acá. Yo siempre me caracterizo porque a mí me gusta vivir solo, ¿verdad? Me gusta mucho mi espacio. Y entonces una noche me comenzó un dolor de estómago, a dolor y dolor y dolor, y yo no hallaba qué hacer para un lado y otro, tomaba agua con sal, esto y aquello, ¿verdad? Y, y no, y ya me retorcí ahí en mi colchoneta. Y pues llegué a punto que fue tan grande el dolor que sentí que me desmayaba. Y entonces me tiré de rodillas, ¿verdad? No era cristiano, gloria al Señor, ¿verdad? Pero sabía que Dios hacía milagros, ¿verdad? Porque eso es lo que tiene que cuando uno se cría en la iglesia, cuando uno tiene esas raíces, ¿verdad? Y ha creído y ha tenido fe, la fe que yo había tenido cuando yo era un pequeño, gloria al Señor, entonces no deja de creer. Cuando me tiré de rodillas, ahí estaba, yo no sé cuánto rato me pasé ahí pidiéndole al Señor que me quitara aquel dolor y yo sentía que algo por dentro de mi estómago se me iba a explotar o no sé qué. Y llegaba, era un dolor tan intenso que bajaba hasta lo último acá. Yo a veces pensaba, la vesícula o no sé qué, algo se me va a explotar por dentro, ¿verdad? Pero yo solo pensaba y yo casi lloraba ahí, yo creo, solo, ¿verdad? No sé de qué color estaría, pero me di por vencido y dije, ay Señor, ¿qué será lo que me va a pasar? De repente me desmayé ahí, ¿verdad? Y ya no supe más de mí, ¿verdad? Cuando me desperté, ¿verdad? Estaba ahí tirado y dije, "Ah, ¿qué me pasó?" Pero ya no me dolía mi estómago, ¿verdad? Y el Señor sabía que me iba a rescatar y dijo, no, te voy a dar otro chance. Es por fe, ¿verdad? Es porque creemos en Dios. Pero como les digo, uno pierde la fe. Y en realidad hay un momento en el que uno dice, no, el Señor ya no puede hacer nada conmigo. Yo hablaba con un muchacho, yo creo que de algún modo somos parientes, ¿verdad? Hace mucho tiempo él
muy drogadicto y todo, y golpeaba tenía su mujer y la golpeaba y hacía, bueno, imagínese usted un drogadicto, ¿verdad? Y la muchacha le aguantaba tantas cosas, ¿verdad? Porque pues lo quería quizá, ¿verdad? Pero él llegaba un momento en que se arrepentía, ¿verdad? Pues yo hablaba con él y yo apenas empezaba en ese tiempo que me había reconciliado, ¿verdad? Porque yo me había reconciliado antes de venir a los Estados Unidos, ¿verdad? Y después cuando vine acá estuve, creo, unos 7 años sin congregarme, 6 o 7 años sin congregarme, pues me descarrié, el diablo se aprovechó de mí, yo descuidé mi vida con Dios, ¿verdad? Y andaba en el mundo otra vez, pero en aquel tiempo entonces yo aconsejaba a este muchacho y me decía, yo creo que Dios a mí ya no me perdona de todo lo que yo he hecho, ¿verdad? Porque él era drogadicto y de esas personas que convivía con los mareros y todo allá en mi país, ¿verdad? Pero pues uno tiene el amor de Dios y uno intenta sacarlo. No, es que el Señor puede perdonarte cualquier cosa, y comenzaba a aconsejarlo, pero estaba tan cerrado, ¿verdad? Había perdido ya la confianza hasta en él mismo y no creía ni que Dios lo podía rescatar, ¿verdad? Personas que conocen de Dios y después se tiran a esa vida, el diablo. Por eso es que debemos de ser cuidadosos con nuestra vida cristiana, porque si un descuido, y el diablo, como dice aquel coro, el hombre que se emborracha, Satanás lo zarandea, se lo lleva para el mundo y es la cosa más fea. Gloria al Señor. Es que eso es real, ¿verdad? El que tiene conocimiento de Dios, si le da un lugarcito al diablo, el diablo se aprovecha y después hasta le endurece el corazón. Yo recuerdo que una vez le dije yo a los pastores acá, cuando yo recién me reconcilié, y estaba tan duro, que yo no sentía nada, ¿verdad? Yo no podía sentir al Espíritu Santo de nuevo, no podía sentir ese calor, ese alivio cuando vas de rodillas, esa presencia de Dios, ya no, ¿verdad? Es que me dejé llevar de las cosas del mundo, ¿verdad? Me aparté tanto, me alejé tanto de Dios que estaba endurecido mi corazón. Por eso dice la palabra, a causa del pecado el Señor endureció su corazón, ¿verdad? El Señor, cuando mira que pecamos y pecamos, el Señor dice, bueno, basta, ¿verdad? Entonces nos deja y dice, bueno, te voy a soltar entonces del todo, ¿verdad? Porque el Señor, muchas veces nosotros como cristianos nosotros fallamos todo el tiempo, pastores, líderes, presbíteros, supervisores, todo el mundo falla, ¿verdad? En algo va a fallar, ¿verdad? Pero el Señor ahí está. Por eso es que dice, si no la palabra no dijera, si alguno de mis pequeñitos pecare, abogado tiene para con Dios, ¿verdad? Entonces vas de rodillas, Señor, cuando sientes eso, ¿qué fue lo que hice mal? ¿Verdad? Que el Espíritu Santo te está diciendo que fallaste. Es porque Dios está siempre con uno, ¿verdad? Pero Él nada más quiere que reconozca uno, ¿verdad? Entonces, abogado tiene uno para con Dios. ¿Qué es lo que sucede? Que en el ámbito cristiano todos fallamos, ¿verdad? Pero Dios nos anda cuidando, ¿verdad? Y por eso nos manda ese sentir ahí en el pecho, esa cosa que no estamos tranquilos hasta que vamos delante del Señor. ¿Qué fue lo que hice? O muchas veces ya nos dimos cuenta, pero no vamos donde el Señor, ¿verdad? Y le decimos, Señor, he fallado, ¿verdad? Perdóname. Padre, aquí estoy, ¿verdad? Y el Señor nos abraza como si no hubiéramos hecho nada. Por eso es que dice la palabra que cuando Él perdona nuestros pecados, Él se olvida de ellos, ¿verdad? Entonces ya es como si no tenemos nada. El Señor nos vuelve a abrazar y volvemos a sentir su presencia, porque ese es nuestro Dios. Es un Dios de amor, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos volvemos necios y no, seguimos, y el pecado se vuelve reincidente, ¿verdad?
y ya comenzamos a sentir como que no pecamos, como que no hemos hecho nada, y nos vamos acostumbrando y acomodando a la vida del pecado, y el Señor siempre ahí, tratando de sacarnos, pero llega el momento en que, ok, quédate ahí, ¿verdad? Porque como también dice la palabra, que Él nos da libre albedrío, Él no nos fuerza, ¿verdad? El esfuerzo lo tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Pero si nosotros queremos vivir alejados de Dios, entonces Él nos permite también, bueno, te alejas, pero tu corazón se va a ir endureciendo, ¿verdad? Sin embargo, cuando venimos a Él, por eso dice la palabra que Él también puede cambiarnos nuestro corazón, ¿verdad? Dice la palabra que Él puede cambiar un corazón de piedra en un corazón de carne, ¿verdad? Entonces, todo tiene que ver en la vida cristiana con la fe, ¿verdad? Y cuando el Señor endurece nuestro corazón, ¿verdad? Entonces no podemos sentirle, ¿verdad? Y pasamos tiempo, porque no es lo mismo una persona que llega del mundo, que no ha conocido a Dios, que no conoce la palabra, pero que el Señor toca su corazón, viene y se arrepiente y comienza a andar en los caminos del Señor. El Señor hace cosas grandes con esas personas. Los que conocemos la misericordia de Dios es grande, que nos rescata. Por eso dice la palabra que mejor es muchas veces haber no conocido, ¿verdad?, que ser un conocedor. Y en el tiempo del castigo, ¿verdad?, cuando el Señor llame a cuenta, eso va a ser lo triste, ¿verdad?, haber sido tan conocedor y tan perdido, ¿verdad? Entonces por eso también debemos de no perder esa constancia y decir, no, yo no voy a volver al pecado, ¿verdad? Yo no quiero morir a mi vida cristiana, ¿verdad? O no quiero morir en mi vida cristiana y volverme otra vez al hombre viejo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se endurece el corazón y después eso cuesta, ¿verdad? Volver uno a aflojarse para el Señor, a dejarle todo y que decirle, este corazón aquí está. Pero no nos damos cuenta, ¿verdad? Porque como volvemos tan duros, ¿verdad?, queremos de Dios, ¿verdad? Nuestra mente, nuestra alma dice sí, ¿verdad? Pero hay algo en el corazón que no nos permite dejar entrar, ¿verdad?, al Espíritu Santo de nuevo, y que vuelve esa presencia y que nos comience el Señor a hacer sentir las cosas que antes sentíamos, ¿verdad? Entonces, hay que cuidar la fe, ¿verdad? ¿Verdad? Y con la fe, como dice la palabra, la fe mueve montañas. Si somos probados, también es por la fe. Si no, vamos a ir ahí, porque no hemos leído mucho, ¿verdad? Sí tengo las citas, pero me gusta aprovechar un poco el tiempo. Entonces, si les diera todas estas citas que tengo aquí, entonces, pero por lo menos se las voy explicando un poco, ¿verdad? Un poco, ¿verdad? Entonces vamos a ir ahí a Primera de Pedro 1:7 para que vean que también cuando somos probados, ¿verdad? Primera de Pedro 1:7. Gloria al Señor. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Gloria al Señor. Entonces, cuando más afligidos estamos, ¿verdad?, también está haciendo su obra la fe. Gloria al Señor, ¿verdad? Entonces estamos siendo probados en nuestra fe, ¿verdad? Y muchas veces, ¿verdad?, vienen situaciones difíciles, ¿verdad? El Señor está probando nuestra fe, ¿verdad? Porque como lo dice claramente, como el oro, muchas veces sentimos, es demasiado para mí, ¿verdad? Yo he visto algunas personas que han sido pasados por algunas pruebas que yo le digo al Señor, nunca me permitas que yo pueda llegar hasta esa prueba, porque no la voy a aguantar, ¿verdad? Y entonces se vuelven cosas difíciles,
Pero es donde dice aquí, ¿verdad? Que así como el oro es pasado por el fuego, gloria al Señor, así también debe de ser probada nuestra fe, ¿verdad? Entonces muchas cosas de las que suceden es porque el Señor está probando nuestra fe, ¿verdad? Hay algo que yo no creo y es cuando dice, no, es que por medio del líder el Señor lo está moldeando a él. Eso no es verdad, eso no es bíblico, ¿verdad? Ningún líder puede estarlo probando a usted, ningún pastor, puede ser el supervisor, puede ser presidente de la obra, no lo puede estar probando a usted para ver, porque eso lo hace Dios, ¿verdad? Cuando eso lo que hace es servir de tropiezo, ¿verdad? El que se mete con su vida cristiana y dice, no, lo voy a probar a ver hasta dónde aguanta, le voy a hacer aquí pruebitas o lo voy a hacer sentir mal o algo, ¿verdad? Eso no es bíblico, ¿verdad? Dice, si alguno, que si alguno sirve de tropiezo, ¿verdad? Con alguno de los pequeñitos de Dios, entonces ese es el que tiene problema, ¿verdad? Entonces eso no es bíblico, pero aquí nos habla de que sí debemos de ser probados, ¿verdad? El mal carácter de nosotros lo que hace es servir de tropiezo, ¿verdad? Llevar de repente, aprender como principalmente en la gente que le gusta hablar mucho de los demás, ¿verdad? También, ¿verdad? Porque daña a uno y daña al otro, ¿verdad? Por ejemplo, si yo me voy a hablar mal del hermano Gabriel, ¿verdad? Entonces, con el hermano Carlos, ¿verdad? Le estoy haciendo el daño al hermano Gabriel porque estoy poniendo mal con el hermano Carlos, pero le estoy haciendo daño al hermano Carlos porque le estoy haciendo daño en su corazón, haciéndole sentir algún tipo de rencor o resentimiento en contra del otro hermano. Entonces, estoy dañando a dos. Y tres, me estoy dañando yo porque estoy cayendo en pecado, ¿verdad? Llevando el chisme y la riña, ¿verdad? La contienda, ¿verdad? Entonces, esas cosas no son de Dios, gloria al Señor. Las pruebas las tenemos que pasar porque debemos de ser probados como el oro fino, pero no es el hombre el que te va a venir a probar, ¿verdad? Sino que hay que dejar que las cosas vengan porque Dios las permite, ¿verdad? Job fue probado, pero no fue ningún hombre a probarlo, pero sí llegaron sus amigos acusadores, ¿verdad? Y ustedes conocen la historia, llegaron sus amigos a acusarle, no, que de seguro que estás en pecado, a saber qué hiciste, y por eso el Señor te está tratando así en estos tiempos, ¿verdad? Después de que era un hombre tan rico, con una familia próspera, con trabajadores o criados en ese tiempo, ¿verdad? Y después venir a quedar en la miseria, sin familia, sin dinero, y los amigos le llegan en lugar de irle a tocar la espalda, ¿verdad? Decirle, todo va a estar bien, ¿verdad? Vamos a orar para que el Señor te restaure, ¿verdad? Enfermo, no, llegaron sus amigos y lo que fueron a darle palo, ¿verdad? Que ser cuidadosos también, ¿verdad? Entonces, no debemos de perder la fe, gloria al Señor, saber que de repente vamos a ser probados en la fe, gloria al Señor. Efesios 6:16 dice que nuestro escudo es la fe. Ahí cerquitita está, entonces vamos a ir ahí, ¿verdad? Se nos voló el tiempo, pero hoy quiero, son ya estos pequeños puntos. Efesios 6:16. Sí. Aquí 6:16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, ¿verdad? Entonces la fe es también nuestro escudo. Un cristiano sin fe es un cristiano demasiado sensible
a cualquier cosa, como dice aquí, a los dardos de fuego del maligno, ¿verdad? Entonces, debemos de que si no tenemos fe, pedir al Señor, Señor, yo necesito más fe, ¿verdad? Y yo creo que a todos nos hace falta orar siempre por la fe, ¿verdad? Pedirle al Señor la fe, necesitamos la fe, ¿verdad? Entonces, porque ahí abajo dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Gloria al Señor. Entonces, no solamente somos nosotros, sino también hay que orar por aquellos, ¿verdad? El hermano, el joven, el adulto, el chico, el grande, ¿verdad? Gloria al Señor, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta de que la fe es el escudo, debemos de siempre tenerlo muy pendiente. Si ustedes recuerdan, por eso es la armadura de Dios es comparada con la armadura de un soldado, enfocándose en los tiempos de cuando se escribió la palabra, ¿verdad? Que el soldado utilizaba toda esa armadura, un casco, ¿verdad? Un cinto, una coraza, gloria al Señor, zapatos, todo era especial, ¿verdad? Entonces, y lo que sucede, se peleaba con lanza y con espada, ¿verdad? Entonces por eso habla, ¿verdad? Que espiritualmente, ¿verdad? Debe de estar muy cuidadoso, ¿verdad? Con lo que es la fe, gloria al Señor, porque en cierto modo, ¿verdad? Aquí nos dice que es, ¿verdad? El escudo, ¿verdad? Todo el mundo llevaba un escudo que lo usaba en una mano, en la otra mano usaba la lanza o la espada, ¿verdad? Entonces se protegía con ese, ¿verdad? Entonces es nuestra fe, ¿verdad? Debemos de siempre decir, no, es que necesito la fe porque sin la fe no voy a sobrevivir. Entonces alguien va a venir con la espada y me va a traspasar, gloria al Señor, o con la lanza y me va a hacer daño, gloria al Señor, ¿verdad? Entonces la fe también es nuestro escudo, nuestra coraza, dice, es también la fe. Y nos manda Primera de Tesalonicenses 5:8, ahí también está cerquita. Para adelantito un poquito, sigue Filipenses, y luego Colosenses, y luego Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, ¿qué dije? 5:8. Gloria a Dios. Gloria al Señor. 5:8. Y dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe, ¿verdad? Entonces, la coraza era algo con que ellos cubrían su ¿cómo se dice? Su parte del tronco o del cuerpo, cuando nos enseñan en la, fuera de las extremidades, ¿verdad? Lo que es todo el cuerpo, ¿verdad? Esa es una coraza, ¿verdad? Que la ponían por su espalda y algunos usaban una coraza que era como metálica, por dentro, y otra coraza más arriba como también metálica, pero la que usaban por dentro era como una tela de cadena, ¿verdad? Pero metálica, por la que si daban un machetazo, pegaban, ¿verdad? Y si pasaba, lo que llevaban también en los hombros, cobertores de metal también, en el pecho también como, vamos a decir, una camiseta metálica, gloria al Señor, ¿verdad? En la que tenían poco movimiento, pero estaban muy protegidos, ¿verdad? Entonces esa es una coraza, gloria al Señor. Entonces también, ¿qué nos dice? Que es la fe. La coraza también es, o sea, la fe también es una coraza que nos protege. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la fe nos protege a nosotros nuestra vida cristiana, ¿verdad? Por eso dice que cuando vienen los dardos de fuego del enemigo, pues debemos de tener el escudo de la fe, ¿verdad? Igual, si viniera un dardo del enemigo y pasara del escudo,
entonces tenemos la coraza para que nos proteja también el cuerpo o nuestros órganos internos. Gloria al Señor, ¿verdad? Dice, vencemos por la fe, ¿verdad? Todo cristiano, ¿verdad?, que pierde la fe va a fracasar, ¿verdad? Pero el que se mantiene en la fe siempre, la confianza en Dios, ese siempre va a obtener ganancia. Gloria al Señor, así muera, ¿verdad? Porque ese debe ser nuestra máximo objetivo, debe de ser siempre que a la hora de nuestra muerte, ¿verdad?, ir con nuestro Dios, ¿verdad? Que cuando lleguemos al estrado del juicio, nos diga, ven conmigo, buen siervo, ¿verdad? Y no que le diga, no, ¿y tú qué haces aquí? ¿Acaso hiciste buenas obras para que vengas buscando entrar acá? ¿Verdad? ¿Qué haces? ¿Te perdiste o qué? ¿Verdad? Gloria al Señor. Entonces va a ser terrible. Parece broma, ¿verdad? Pero pues esa va a ser nuestra realidad a la hora de que venga el juicio, ¿verdad? En contra o a favor o en contra de nosotros, ¿verdad? Porque siempre va a haber un juicio. Siempre vamos a ser llamados a dar cuenta de qué hiciste. Aunque seamos cristianos verdaderos y nos salvemos, el Señor va a decir, Soler, ¿tú qué hiciste? O José, ¿verdad? ¿Tú qué hiciste? Va a decir, ¿verdad? Bueno, si hubieras ido a predicar allá, tuvieras más galardón, me hubiera dicho, ¿verdad? Me va a decir, ¿verdad? En aquel tiempo, ¿verdad? Te dije que le predicaras a fulano y no le predicaste, mira, tuvieras mejor, aunque me salve, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que el Hijo de Dios va acumulando también, ¿verdad?, en su galardón, ¿verdad?, además de la salvación, ¿verdad? Aunque pues ya es una grandeza la salvación, ¿verdad? Ya con eso tenemos, pero el Señor también va a decir, bueno, si no tiene más, bueno, que pase para acá, bueno, ¿verdad? ¿Verdad? Que pase para acá, pero pues, ¿y la corona? ¿Y la corona? Pues, ¿y las perlas que está acumulando en su corona? ¿Verdad? Entonces, todo cristiano tiene el deber también de hacer obras, ¿verdad? Sí, en lo que es el caminar del cristiano. ¿Para qué? Pues para que alcance galardón con Dios. Gloria al Señor. Y todo esto es por la fe, ¿verdad? Entonces, la meta de nosotros como cristianos, por fe, ¿verdad?, es la esperanza, es la convicción, que todavía no vemos ese momento, ese tiempo de la salvación, ¿verdad? O más bien vemos el tiempo de la salvación, pero no vemos, ¿verdad?, el tiempo en el que ya fuimos, ¿verdad?, llamados al cielo, ya sea por la muerte, ¿verdad?, o ya sea porque el Señor venga, ¿verdad?, a cuentas con Él y decirle, bueno, pues pasa Soler para acá, pasa hermano Carlos, hermano Gabriel, vengan todos los que están por allá también, pasen los que estaban viendo ahí y que escucharon la palabra y la pusieron por obra, ¿verdad? Aunque no ibas al culto, pero que escuchaste la palabra y obedeciste, ¿verdad? Ven para acá también, ¿verdad? Con el Señor, ¿verdad? Entonces va a haber un gozo, el gozo de la salvación, ¿verdad? Que no se debe de perder también en cada uno de nosotros. Siempre debemos de tener esa confianza que si nosotros nos equivocamos por alguna razón, como les digo, estamos llenos, la palabra no hablara del abogado que tenemos, ¿verdad? A los pequeñitos somos nosotros, ¿verdad? Si alguno de mis pequeñitos pecare, abogado tiene para con Dios, somos nosotros. Nos equivocamos porque somos humanos, ¿verdad? Y entonces, abogado tiene para con Dios, venga, sin más cargos de conciencia, ¿verdad? Algo muy importante, sin cargos de conciencia. ¿Por qué? Porque cuando el Señor perdona, dice, se olvida de sus pecados, ¿verdad? Como si, dice, los echaran al fondo de la mar, ¿verdad? Gloria al Señor. Vamos a estar de pie y vamos a orar, amados hermanos. Dice, la fe vencedora produce héroes con grandes galardones y con grandes proezas en Dios, ¿verdad? Gloria al Señor, ¿verdad? Dios les bendiga, Dios bendiga a los que han estado conectados ahí, perdón si los aburro, ¿verdad? Todo es para la gloria del Señor, ¿verdad? Sí, cuando uno está en enseñanza normalmente tiende a aburrirse, ¿verdad? Pero cuando las cosas son, o sea, yo me gozo, ¿verdad? Porque
noto que es algo importante, algo bonito, algo que no nos debe de faltar, algo que está escrito en la palabra y que bueno, y que hay que alimentarse de eso, ¿verdad? Gloria al Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra. Te rogamos, Señor, que guardes en nuestro corazón esta palabra y que nos ayudes, Señor, a ponerla por obra. Estas enseñanzas, Señor, se queden grabadas en nuestra vida, en nuestro corazón. Que cada uno, Señor amado, de los que están por las redes sociales, oh glorioso Señor, que también reciba, Señor, esta enseñanza, que reciba tu palabra, que la ponga por obra, mi Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús, Padre de la gloria, que la fe sea cada día reforzada. Ayúdanos a esforzarnos, oh glorioso Señor, para poder, oh glorioso Señor, venir delante de tu presencia. Pedirte, Señor, que nos fortalezcas en la fe, que nos ayudes, Señor, cada día a tener más fe, a creer, oh glorioso Señor, en que las cosas que no se ven, oh glorioso Dios, un día vamos a verlas en el nombre poderoso de Jesús. Padre de la gloria, bendice este servicio, Señor amado, y te pedimos que bendigas el servicio por la tarde, Señor, en Canton, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice cada uno de los hermanos, glorioso Señor, que hoy se hicieron presentes en el culto de la mañana en Canton, glorioso Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice los pastores, bendice, Señor amado, cada uno de mis hermanos en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Que esta tarde haya un culto glorioso, que podamos gozarnos, que podamos, oh glorioso Señor, disfrutar de tu presencia, disfrutar de tu palabra, alabarte de todo corazón en este servicio de la tarde, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Y que no falte, glorioso Señor, la dirección y el poder del Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. También nos presentamos, Señor, en esta hora, Padre, como cada uno de nosotros que vamos a viajar, también los que viajan de Canton, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús, guárdanos, Señor, guarda los automóviles, glorioso Señor. Es un tiempo de invierno, Padre de la gloria, que podamos, oh glorioso Señor, ser prudentes. Bendito Dios, guarda ese automóvil, guarda nuestras vidas, glorioso Señor, en el hueco de tu mano. Padre bendito, te rogamos, Señor, que no nos dejes ni de noche ni de día. También cúbrenos con tu sangre preciosa, Señor. Líbranos del lazo del cazador, en el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén.